colegas, ahora vamos a trabajar la situación 3. Dice el caso, ¿no? Uno de los aspectos importantes de la actividad matemática consiste en la búsqueda de regularidades y patrones, con el objeto de establecer generalizaciones y a partir de ellas hacer predicciones. Dado esto, para que un profesor genere ambientes en el aula propicios a esta actividad, no es necesario reconocer. Tenemos 4 opciones. Que los patrones se forman a partir de un núcleo y del establecimiento de unos criterios que rigen la regularidad. Que los patrones se encuentran en diferentes contextos y dominios de la matemática. Que el estudio de los patrones es un contenido que se puede situar en el currículo. Que el estudio de los patrones en el desarrollo del pensamiento racional está relacionado con nociones y conceptos como variable, función, dependencia e independencia. Para poder responder a la pregunta 3, analicemos algunos términos. El primer término que vamos a analizar es el concepto de regularidad. Las regularidades, dice, son fuentes de aprendizajes matemáticos. Es cierto, porque el hombre, al estudiar la realidad, al observar, va a encontrar regularidades y eso va a poder matematizar, va a poder abstraer, va a poder construir matemática. El tema de regularidades es un contenido procedimental de carácter transversal a todos los contenidos de la matemática y de las otras disciplinas. Y eso también es verdad, porque las regularidades no solamente van a aparecer en temas de cambio de relaciones, de álgebra, van a aparecer también en situaciones de cantidad, en situaciones geométricas, porque vamos a encontrar patrones, vamos a encontrar cosas que son secuenciales. Entonces va a haber situaciones que no solamente van a estar en un campo, específico de la matemática, sino en todos los contenidos de la matemática. Y es importante también conocer el otro concepto, ¿no?, que es un patrón. Un patrón, eso dice, es una sucesión de signos orales, de fenómenos naturales, gráficos, numéricos, entre otros, que se construyen siguiendo una regla, ya sea de repetición o recurrencia. Entonces, este concepto es importante porque si nos ponemos a analizar, casi todos los aspectos, o muchos aspectos, tienen que ver con este tipo de situación, o sea, de patrones. Cuando nosotros hacemos una secuencialidad, verbal, estamos haciendo un patrón. Cuando nosotros analizamos, por decir, las plantas, que desde que inicia, se siembra, se riega para que crezca, se abona, crece, florece, da frutos, está siguiendo un patrón. Si queremos entender los niveles gráficos, lo mismo. Numéricos es harto conocido por todos nosotros, profesores de matemáticas, que aparecen patrones. Geométricos, igual, nosotros nos vamos a los mantos de Paracas, nos vamos a los tejidos de repente de diversas culturas peruanas o del mundo, o nos vamos, por decir, a las construcciones geométricas de las abejas en sus panales. Son patrones. Entonces, a todo eso justamente se refiere que es una sucesión de objetos, ¿no?, matemáticos o matematizables. Y una característica de esto, pues, justamente es que los patrones son un caso de especial de regularidad. Además, los patrones podemos verlos en la vida real, yo lo acabo de mencionar. Estos patrones se pueden ajustar a un modelo matemático, y ese modelo matemático justamente es, lo que va a estudiarse dentro de la matemática, del campo de la matemática conocido como regularidad, equivalencia y cambio, o lo que anteriormente se llamaba álgebra, ¿no? La enseñanza de patrones debe hacerse, debe hacerse en principio con material manipulativo. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que los patrones, al partir de la realidad, debemos, ser conscientes de ello y trabajar con los estudiantes desde la base, o sea, desde la parte concreta, y luego ir pasando al plano más gráfico,
y de repente al simbólico y algebraico. Esa es la ruta adecuada para, digamos, enseñar el tema de regularidad y patrones. Entonces, si vamos a trabajar con material manipulativo, podemos hacerlo pues desde la infancia, podemos hacerlo en la adolescencia. En realidad no habría un lugar específico en el cual comenzar esta enseñanza, ¿no? Entonces, es más claro, cuando ya, digamos, enseñamos a personas más con mayor grado de abstracción, que han logrado cierta madurez eh, matemática, entonces podemos ya trabajar simbólicamente o algebraicamente. Dicho esto, vamos a regresar a la pregunta 3. Entonces, se ha hablado. Los patrones se forman a partir de un núcleo de establecimiento de unos criterios que rigen la regularidad. Sí, lo acabamos de mencionar. La teoría nos dice que los patrones se forman a partir de un núcleo y del establecimiento de criterios. ¿No es así? O sea, tienen una regla de formación. Eso es correcto. O sea, el profesor debe tener en cuenta y debe reconocer que eso es verdad. ¿Es verdad que los patrones se encuentran en diferentes contextos y dominios de la matemática? Sí, lo acabamos de mencionar. Hay patrones en geometría, en cantidad, en el mismo álgebra, hay patrones. Entonces eso también debe tener en cuenta el docente. Que el estudio de patrones es un contenido que se puede situar en el currículo en un tiempo y nivel determinado. Miren, colegas, acabamos de mencionar que al trabajar con material manipulativo podemos eso trabajarlo desde muy niños, de repente desde la parte más básica, que es inicial, en donde los niños pueden hacer secuencialidad con objetos concretos, ¿no? Con colores, con, qué sé yo, con figuras geométricas. Entonces, en realidad no hay un lugar en donde, digamos, podemos situar a esto del estudio de los patrones. Se puede trabajarse en cualquier eh, momento de la enseñanza de la matemática. Que el estudio de los patrones en el desarrollo del pensamiento variacional está relacionado con nociones como variable, función. Sí, eso ya en niveles superiores se enseña justamente los modelos matemáticos de estos patrones, y justamente son pues funciones. Vamos a ver variable independiente, dependiente. Entonces eso también se debe tener en cuenta. Por lo tanto, acá la alternativa que cumple como respuesta dice: para que un profesor genere ambientes de aula propicios, no es necesario reconocer que el estudio de los patrones es un contenido que se puede situar en el currículo en un nivel determinado. Eso no es del todo correcto. Muy bien, esa entonces sería la alternativa a esta pregunta. Nos vemos en la siguiente explicación.